2 de abril. Han pasado ya 4 días y todavía no se mueve de frente a la puerta. Encontré este diario más temprano, mientras revisaba los suministros para saber con qué cuento y qué necesitaré racionar. Pensé que escribir en él sería una buena manera de pasar el tiempo hasta que llegue ayuda o hasta que vea una oportunidad para escapar. Después de todo, no hay electricidad aquí arriba. No tengo ni televisión ni radio para distraerme, y aunque las tuviera, dudo que pudiera encenderlas. La simple idea de hacer más ruido del necesario, de hacer cualquier ruido, me llena de pavor. No quiero llamar su atención más de lo que ya lo he hecho, ni darle más razones para seguir merodeando. Además, me preocupa no poder escuchar si algo cambia afuera. Esta paranoia constante hace que hasta leer los libros y revistas que trajimos sea un reto. No logro concentrarme. Estoy demasiado distraído, saltando con cada crujido de la madera o cada ráfaga de viento. Leo las palabras, pero la puerta siempre logra borrarlas de mi mente. Los sonidos que hace por las noches hacen imposible hacer otra cosa que no sea acurrucarme aquí en el altillo, mirando sin parpadear hacia la puerta y rezándole a Dios para que simplemente se vaya, o para que al menos salga el sol y se quede en silencio durante el día. A veces no sé qué es peor, el silencio tenso de las horas diurnas o el constante crujir de la puerta mientras esa cosa, sea lo que sea, la empuja durante la noche, gritando sin parar, aunque sin palabras. No, las noches son peores. Lo sé. Por eso decidí empezar a escribir en este diario, para tener algo que hacer aparte de quedarme sentado mirando la puerta todo el día, esperando que pase algo y rezando porque no pase nada. Este diario debe ser de Katie. Siempre estaba escribiendo en estas cosas, sobre todo cuando veníamos a la cabaña. Estoy seguro de que no le importará que lo use. Dios, espero que esté bien. Espero que haya encontrado ayuda. 3 de abril. Sin cambios. Anoche empezó de nuevo con sus gritos unas horas después del atardecer. Empujaba la puerta con fuerza, como si tratara de entrar. No sé qué es peor, si el hecho de que el sonido es increíblemente humano, o el hecho de que hay algo en él que lo hace, al mismo tiempo, inhumano y antinatural. Hay algo en ese ruido, una cualidad que me resulta vagamente familiar, pero a la vez completamente extraña. Esa sensación de familiaridad me asusta más que cualquier otra cosa. Me recuerda un artículo que leí hace años sobre algo llamado el Valle Inquietante. Decía que describía la repulsión que sentimos hacia algo que imita la vida humana, pero que obviamente no es humano. No puedo pensar en un término mejor para describir los sonidos que hace esta cosa. Cada mañana, después de que sale el sol, y esa cosa se queda en silencio durante el día, desarmo las barricadas y reviso la puerta. Hasta ahora, parece resistir bastante bien. Las bisagras y los cerrojos siguen firmes, a pesar de los crujidos que escucho por la noche. La madera no parece agrietarse ni deformarse. He reforzado la puerta lo mejor que he podido con lo que tengo. Unos cuantos muebles, algunas herramientas, un poco de cuerda. No estoy seguro de que empujar el sofá contra la puerta sirva de mucho, pero al menos es algo. Creo que todo depende de la calidad de la puerta en sí. Mi padre realmente puso todo su empeño cuando construyó este lugar hace años. Todo, desde el techo hasta esa puerta, lo hizo para que durara. Antes, eso solo significaba que Katie y yo tendríamos un refugio cómodo en las montañas durante años. Un lugar para alejarnos de la ciudad, disfrutar de la naturaleza y estar juntos. Ahora, su trabajo es lo único que me separa de... No quiero ni pensarlo. Gracias a Dios, decidió no poner ventanas cuando construyó la cabaña. La chimenea me preocupa, pero imagino que debe ser demasiado estrecha para que esa cosa pueda bajar. Al menos, eso espero. Esta mañana, llené todos los cubos, frascos y recipientes vacíos que encontré con agua del pozo manual que está en la cocina. Ni siquiera sé por qué lo hice. No creo que esa cosa pueda afectar el suministro de agua, pero sentí que era lo correcto. Además,
Lo último que necesito es quedarme sin agua, y un poco de precaución no hace daño. Es difícil creer que hace apenas 5 días Katie y yo veníamos manejando hacia aquí, riendo como si fuéramos adolescentes otra vez, hablando de cuándo haríamos senderismo o pescaríamos. Decíamos lo mucho que necesitábamos este descanso, un mes entero lejos de la ciudad. Pero ahora parece un recuerdo lejano, como si perteneciera a otra vida. Incluso entonces, recuerdo haber sentido que algo no estaba bien apenas bajamos del auto. Al principio no sabía qué era, pero mientras descargábamos las cosas, el viento cambió y un extraño olor llegó desde el bosque. Cuando lo percibí, casi dejó caer la caja que estaba cargando. Katie salió y también lo olió. La vi palidecer. Me preguntó qué podía hacer mientras se cubría la nariz con la camisa, pero no supe qué responderle. Era un olor que jamás había sentido antes. No especialmente fuerte ni desagradable, pero había algo mal en él, algo invasivo y antinatural. Mirando hacia atrás, recordando lo pálida que estaba su cara y lo nerviosa que sonaba su risa, ahora sé que en realidad no lo había creído. Dios, ¿por qué no pudo simplemente confiar en mí? ¿Fue demasiado orgullosa para admitir que sentía el mismo terror que yo? ¿O tal vez simplemente había sido porque nos había costado tanto esfuerzo conseguir todo un mes libre del trabajo juntos? Habíamos hecho más de un sacrificio, ambos, pero sabíamos que iba a valer la pena. Quizás por eso se negó a irse, y quizá por eso logró convencerme de quedarnos. Así que continuamos descargando el coche, desempacando todo lo que necesitaríamos para instalarnos durante el mes que pasaríamos juntos. Yo no podía evitar mirar hacia el bosque cada vez que estábamos afuera, esperando ver algo, aunque no podía decir qué, entre las sombras. Sabía que Katie tenía razón, que probablemente algo había muerto cerca. Sin embargo, por más veces que me lo repitiera, no podía convencerme del todo. No creo que Katie lo creyera tampoco, aunque lo disimulaba mejor que yo. Parecía que, cuanto más tiempo pasábamos cerca del olor, más intensa se volvía mi incomodidad, y comencé a sentir los inicios de un dolor de cabeza que se extendía desde la parte trasera de mi cabeza. Al final, creo que lo único que realmente me mantuvo allí fue el hecho de que pensaba proponerle matrimonio durante nuestra estadía. Ahora no puedo ni mirar el anillo, y sé que no podré hasta saber que está a salvo, que está bien. Hasta entonces, se ha convertido en un símbolo de lo mucho que podría haber perdido, y de lo tonto que fui al quedarnos. Katie, donde sea que estés, quiero que sepas que te amo. 4 de abril. Aún no hay cambios que reportar, solo otra noche de esa maldita cosa intentando forzar la puerta, gritándome durante horas, toda la noche. ¿Por qué grita así? ¿Espera asustarme lo suficiente como para que salga de mi pequeño escondite? ¿Cree que puede aterrorizarme para que intente escapar? ¿O tiene algún propósito que no entiendo? Tal vez sea inteligente y derive algún tipo de placer enfermizo al saber que me atormenta aquí dentro. No estoy dispuesto a preguntárselo. Me cuesta lo suficiente acercarme a la puerta para comprobar si está dañada. Solo saber que está ahí, al otro lado, esperando, es demasiado para mí en este punto. Sé que debería tener el valor de mover el tope de goma de la parte inferior de la puerta, que debería tratar de observar si viene y va, o si simplemente se queda ahí, día y noche. Sé que debería hacerlo, pero no puedo. No puedo soportar la idea de esos ojos mirándome desde debajo de la puerta. Eso sería incluso peor que los gritos, y eso ya es más de lo que puedo soportar. Los vi una vez, y fue suficiente. El dolor de cabeza había empeorado progresivamente durante el día hasta volverse casi insoportable, y sabía que tendría que acostarme un rato. Katie sugirió que probablemente se debía al cambio de altitud durante el trayecto hasta aquí, que sabía que a veces podía causar dolores de cabeza. Por supuesto, le recordé que nunca me había pasado antes, y que llevaba años viniendo aquí. Ella simplemente me recordó que estaba envejeciendo,
y que esas cosas suceden. Al final, tomé unas aspirinas para aliviar el dolor y subí al altillo para acostarme, mientras ella terminaba de desempacar y organizar la cabaña. Le hice prometer que me despertaría si necesitaba algo y que no se alejaría mucho de la cabaña hasta que yo me despertara. Ni siquiera quería que saliera sin mí, pero sabía que eso la molestaría. Al final, me dijo que estaba siendo ridículo, pero prometió de todas formas. Me quedé dormido casi inmediatamente después de acostarme. Cuando desperté, el olor se había convertido en hedor, tan intenso que me hizo vomitar. Ni siquiera ahora puedo describirlo correctamente, incluso después de haber pasado todos estos días con él. ¿Has estado alguna vez en una vieja bodega subterránea o en algún lugar húmedo y oscuro? Quizá en una casa que se haya inundado recientemente o con un techo con filtraciones prolongadas. Ese olor húmedo, mohoso, que se aferra al aire. Había algo de eso en el hedor, mezclado con rastros de podredumbre y putrefacción. También había una cualidad dulzona, casi enfermiza, que era incluso peor que el olor a descomposición. Algo ácido, casi químico, también. Era una docena de olores terribles envueltos en uno solo, repugnante y horrible. Finalmente, no pude contenerme más y me incliné al costado de la cama, vomitando en el suelo. Cuando terminé, llamé a Katie, pero no obtuve respuesta. Me sentí débil y desconcertado mientras intentaba bajar de la cama, tropezando y casi cayendo en mi propio vómito. Llamé de nuevo, más urgentemente esta vez. Nada. Empecé a gritar por ella, frenético. Nada. Mientras deambulaba por la cabaña, tosiendo y ahogándome con el hedor, me di cuenta de que no estaba allí. Me dirigí tambaleándome hacia la puerta, sintiendo cómo el pánico crecía con cada segundo que pasaba. Sabía que tenía que encontrarla, que tenía que llevarla al coche y alejarnos de este lugar cuanto antes, sin importar lo ridículo que le pudiera parecer. Mientras me acercaba a la puerta, el hedor se hacía cada vez más fuerte y me di cuenta de que fuera lo que fuera, debía haberse movido más cerca. Al extender la mano hacia la puerta, fui invadido por un sentimiento de pavor indescriptible. De repente, supe que no podía girar esa perilla, como tampoco podría arrancar la luna del cielo o salir volando de este lugar. Una parte de mí, un instinto animal latente hasta ahora en el fondo de mi cerebro, me impedía hacerlo, aunque no entendía exactamente por qué. En cambio, me arrodillé y quité el burlete de goma que habíamos instalado en la parte inferior de la puerta. Con los años, la cabaña se había asentado, creando un pequeño hueco de apenas unos centímetros en la base de la puerta, suficiente para dejar pasar corrientes de aire o algo de lluvia. Por eso, habíamos colocado esa tira de goma. Al quitarla, el hedor, ahora aún más intenso, se colaba por la abertura recién descubierta. A pesar de ello, me incliné y miré hacia afuera. Oscuridad. O al menos eso creí al principio. Una negrura total, inquebrantable, al otro lado de la puerta. Me sentí confundido. Aún era temprano en la tarde cuando llegamos y me recosté. No podía haber dormido tanto tiempo. Miré mi reloj. Eran poco más de las 3 de la tarde. Solo habían pasado un par de horas desde que me acosté. Confundido, volví a mirar por debajo de la puerta. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de que no estaba observando una distancia sin luz, sino algo tangible, un objeto situado justo frente a la puerta. Desde mi perspectiva, parecía increíblemente liso, y aunque no estaba seguro, la forma en que reflejaba la luz del interior me hizo pensar que su superficie podía ser húmeda o viscosa. Lo primero que vino a mi mente fue un enorme caracol negro extendido ante la puerta. Casi vomité al pensarlo. Mientras seguía observando, noté un punto en su superficie que empezaba a aclararse gradualmente. Fijé mi mirada en él, observándolo con una mezcla de horror y curiosidad, hasta que un objeto blanco del tamaño de una moneda
emergió de su interior y se posó sobre la superficie. Era difícil describirlo, pero se asemejaba a una uva pelada, completamente blanca. Poco después, más objetos comenzaron a surgir, de tamaños que iban desde el de una moneda de 10 centavos hasta lo que parecía ser algo del tamaño de mi puño. Todos ellos tenían el mismo aspecto de uvas peladas albinas. Permanecí ahí, observando estas cosas, intentando comprender lo que estaba viendo, cuando algo comenzó a hacerse evidente. Eran ojos. Grité y me alejé de la puerta, lo más lejos que pude. Después, reuniendo el coraje suficiente, volví a acercarme para colocar de nuevo el burlete en su lugar. No podía soportar la idea de que aquella cosa me estuviera mirando. Esa noche comenzaron los gritos. 6 de abril. No hay nada nuevo que escribir, me temo. Grita toda la noche y permanece ahí, frente a la puerta, durante el día. Ayer por la tarde reuní el valor suficiente para mover el burlete y mirar nuevamente a través del hueco. Todavía estaba ahí, pero, gracias a Dios, logré volver a colocar el burlete antes de que aparecieran esos malditos ojos. Empiezo a preocuparme de que esto no se vaya a resolver por sí solo, como lo haría con un oso o un lobo que pierde interés tras un tiempo. Creo que, mientras yo siga aquí, seguirá esperando. Espero que Katie haya logrado escapar, que haya llegado a las montañas y esté trayendo ayuda. De no ser así, me siento como si estuviera varado en la luna. Estoy quedándome sin aspirinas. Desde el primer día, he sufrido constantes dolores de cabeza que hacen las horas de vigilia casi insoportables. Por la noche, con esa cosa gritando al otro lado de la puerta, el dolor en mi cabeza empeora, como si estuviera a punto de partirse en dos. A veces, el sufrimiento es tan intenso que me desmayo. Cuando despierto, siento una mezcla de alivio y terror. Alivio, porque logré escapar unas horas de todo esto. Y terror ante la posibilidad de que ese estado me haga vulnerable si esa cosa logra entrar. 11 de abril. Katie está muerta. Lo sé ahora. He comenzado a preocuparme cada vez más por la puerta. Por ahora está aguantando, pero ¿cuánto más resistirá? ¿Una semana? ¿2? Por eso, me esfuerzo en escuchar con más atención por las noches, intentando captar algún crujido de la madera o el sonido de clavos cediendo poco a poco. Cualquier cosa que pudiera advertirme sobre la puerta cediendo al hacer eso. Sin embargo, también me encontré escuchándolo más de cerca. Cuanto más escuchaba, más crecía esa sensación de familiaridad, hasta que finalmente supe que debía haberlo oído en algún lugar antes. ¿Pero dónde? Lo único con lo que puedo compararlo es con escuchar el Wilhelm Scream en una película. Puede que no recuerdes de inmediato de dónde lo reconoces, pero sabes que lo has oído antes. Llevaba horas acostado en la cama, escuchando la puerta, cuando miré hacia arriba y noté una pequeña araña negra cruzando una de las vigas. Me quedé allí mirando cómo se movía a lo largo de la viga, disfrutando de la simple distracción del ruido que venía de afuera y del dolor en mi cabeza, hasta que finalmente subió hacia las sombras y salió de mi vista. Las arañas de todo tipo no son una vista poco común aquí en la cabaña, y más de una vez me había parecido extraño no haber visto ninguna desde que todo esto comenzó. Normalmente habría visto una docena para este momento, y por tonto que parezca, simplemente poder ver a otro ser vivo, incluso una pequeña araña, fue un alivio para mí. Nunca me han molestado las arañas que encontramos aquí, aunque Katie siempre les tuvo pavor. La mayoría de las veces, si veía una, gritaba. La realización me golpeó como un ladrillo, y de repente lo entendí. Era su grito, y esa cosa había estado imitando los sonidos que había escuchado de ella todo este tiempo. No recuerdo cómo bajé del desván, especialmente sin romperme el cuello, pero de repente me encontré de pie frente a la puerta, golpeándola y apartando los muebles, golpeando la madera con los puños cerrados.
Grité cada maldición y obscenidad que se me ocurrió a esa cosa. Le grité cada amenaza que pude imaginar. Por un momento, incluso consideré encontrar algo que pudiera usar contra ella. Tal vez un poco de aceite y fuego de las lámparas. Quitaría los cerrojos de la puerta y arrojaría el aceite ardiente contra esa cosa con la esperanza de que, solo tal vez, pudiera quemarla hasta matarla. Era una idea loca y estúpida, y no me importaba. Solo quería encontrar una forma de herir a esa cosa, de hacerla sufrir de alguna manera, incluso si eso me costaba la vida en el proceso. Mientras estaba de pie en la puerta, mi cuerpo temblando de rabia y dolor, apretando mis puños ensangrentados, me di cuenta de que la cosa se había quedado en silencio en algún momento. Los únicos sonidos que se oían eran mi respiración agitada y el sonido de la sangre golpeando en mis oídos. ¿La había realmente sorprendido? ¿Se había confundido de alguna manera con este cambio repentino en nuestra rutina nocturna? ¿O estaba simplemente demasiado atenta escuchándome como para seguir haciendo ruidos? El silencio se rompió con el sonido de una pequeña risa. Era ese tipo de risa inocente que es única de los niños pequeños, esa que parece reservarse para el descubrimiento de algo nuevo y curioso, o tal vez algo que les divierte de una manera particular. Si has pasado tiempo con niños, sabrás a qué sonido me refiero. Y esa maldita cosa, agazapada al otro lado de la puerta, hizo ese mismo sonido, y fue, en su propio modo, aún más terrible y obsceno que su burda imitación de lo que debieron haber sido los últimos momentos de Katie. Cuando entendí lo que eso debía significar, que era un niño, oh Dios, por favor no. Fue demasiado para que mi mente lo soportara, y retrocedí tambaleándome de la puerta, colapsando en el suelo y perdiendo el conocimiento. Lo único bueno de toda esta terrible experiencia fue que mi inconsciencia no estuvo perturbada por las pesadillas que ahora parecen acosarme cada vez que intento dormir. Ahora sé que estoy solo. Katie no va a traer ayuda. Ella se ha ido, y estoy solo aquí, completamente solo con esa cosa. Mi única esperanza es aguantar el tiempo suficiente para que la gente se dé cuenta de que algo debió haber pasado, el tiempo suficiente para que envíen a alguien a revisar. Tengo suficientes suministros para durar ese tiempo, especialmente con lo poco que he podido obligarme a comer últimamente. Lo único que importa ahora es que la puerta continúe resistiendo. Katie, siempre te amaré. 15 de abril. Me está enfermando, de alguna manera. No sé cómo, pero lo está haciendo. No tengo apetito y cuando intento comer, parece que apenas puedo retener algo, salvo un poco de agua. Más preocupante aún es el hecho de que, aunque no he comido nada sólido en los últimos 2 días, no parezco estar perdiendo peso. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede un hombre no comer durante días y de alguna manera no perder peso? Honestamente, dudo que me gusten las respuestas que pueda encontrar, y por eso trato de no pensar demasiado en ello. Mis migrañas son constantes y agonizantes, especialmente desde que se me acabó la aspirina hace días, y no tengo nada más para aliviar el dolor. Cualquier cosa que no sea la luz más tenue es insoportable para mí ahora. Y cuando grita por la noche, es una tortura. Me siento aquí mientras chilla, aúlla y farfulla, tirándome del cabello, rechinando los dientes, revolcándome en la cama, sintiendo como si alguien estuviera clavando agujas ardientes en mi cerebro. El hecho de que ahora sé de quién es realmente el grito no alivia mi sufrimiento. A veces, cuando toso, he comenzado a notar pequeñas manchas negras, como sangre seca, otro detalle más en el que prefiero no pensar demasiado. Mi piel ha empezado a picar incesantemente y estoy desarrollando un sarpullido en varias partes del cuerpo, algo similar al que tuve por hiedra venenosa cuando era niño. Mis días se han convertido en un interminable desfile de miseria, y a veces me pregunto si realmente vale la pena seguir adelante. Cuando intento escapar de este infierno durmiendo, solo parece llevarme a otro. Mi sueño está lleno de pesadillas.
cada una aparentemente peor que la anterior, hasta el punto de que el dolor en mi cabeza a veces es preferible a dormir. Anoche soñé que Katie estaba de pie en un desolado páramo negro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tenía los brazos extendidos hacia mí, llamándome para que me acercara. A medida que me aproximaba, podía ver cosas moviéndose debajo de la piel de su rostro y brazos, como gusanos retorciéndose y agitándose justo bajo la superficie. Intenté apartarme, correr lejos, pero descubrí que no podía. Mi cuerpo seguía caminando hacia esa cosa que parecía Katie, pero no lo era, y ni siquiera pude gritar. En un momento, al acercarme, sus ojos se volvieron negros y parecieron derretirse, escurriéndose lentamente por sus mejillas. Cuando estaba casi al alcance de su mano, su boca comenzó a abrirse lentamente, estirándose de manera imposible. Dentro, estaba llena de esas cosas retorcidas. Comenzó a inclinarse hacia mí y, gracias a Dios, desperté. Algunas pesadillas son así, otras son aún más extrañas, con paisajes surrealistas y criaturas grotescas, cosas que casi dudo que alguien pueda imaginar, cosas que no sé ni cómo describir. Usualmente despierto de estos sueños empapado en sudor frío, con el corazón acelerado, la cabeza martillándome y con ganas de vomitar, aunque sé que no hay nada en mi estómago para hacerlo. Las peores pesadillas son aquellas en las que estoy en alguno de esos lugares bizarros, observando esas cosas, y puedo sentir que de alguna manera me están mirando también. Esos son los peores sueños, y parecen perseguirme incluso cuando estoy despierto. Todo lo que puedo hacer es esperar que llegue ayuda antes de que las cosas empeoren, que pueda resistir hasta que alguien venga aquí a buscarnos. No quiero morir aquí, solo, en esta montaña, con esa cosa. No quiero morir. 19 de abril. Me llamó anoche, suplicándome que abriera la puerta, que saliera y me uniera a ella. Dios mío, me llamó con su voz. 26 de abril. No hay Dios, pero hay muchos dioses. No hay cielo, pero hay infinitos infiernos. He escuchado las flautas en la oscuridad. He oído 1000 nombres susurrados. 29 de abril. Esta será mi última entrada. Ahora me doy cuenta de que incluso si llegara ayuda, aunque de alguna manera lograran sacarme de aquí, ya sería demasiado tarde para mí. Verán, últimamente he estado rascándome las erupciones, incapaz de detenerme realmente. Mientras rascaba y cavaba en una de las ampollas más grandes anoche, la rompí accidentalmente. Al mover la piel desgarrada, vi que dentro había un ojo, como los de esa cosa afuera. Una pequeña uva blanca mirándome desde mi propia piel. Lo corté, pero sé que no importa en este punto. Sé que, por alguna razón, esto me está convirtiendo en algo más, tratando de transformarme en algo inhumano. No voy a permitirlo. Encontré una cuerda y la he usado para atar un nudo corredizo que he colgado de las vigas en el desván. Debería ser lo suficientemente fuerte para sostenerme, al menos el tiempo suficiente para romperme el cuello cuando salte. Creo que merezco al menos eso. Voy a morir, y voy a morir como un hombre, como un ser humano. Me ha arrebatado tanto, tantísimo, pero no voy a permitir que se quede con esto. Si encuentras este diario, si estás leyendo esto, debes salir. Vete ahora, antes de que sepa que estás aquí, antes de que te atrape como a mí. Solo puedo esperar que al saltar de aquí caiga en el olvido, que no haya nada esperándome al otro lado.